de Nehemías. Y parece un libro normal del Antiguo Testamento, pero que es un libro vigente a nuestros días también. Amén. Sí, lo sabemos estudiar y meditar, porque la palabra de Dios no envejece, la palabra de Dios permanece. Le he puesto por nombre al mensaje: manos a la obra. Amén. ¿Cómo dice el mensaje? Manos a la obra. Amén. Me designó el capítulo 3 de Nehemías. Y no sé si algunos han tenido la oportunidad de leerlo, pero se darán cuenta de que uno al comenzar y al finalizar por primera vez que lee este capítulo, como que, ok, es una genealogía, digámoslo así, no hay más nada que decir. Pero si nuevamente lo vuelves a leer y vuelves nuevamente a meditar en él, uno se da cuenta que hay algo que es para nosotros y que es edificante. Amén. Vamos a leer en el Nehemías 3, capítulo 1. Amén. Aquí tiene por título que reparto del trabajo de la edificación. Dice, leo la palabra de Dios. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amer y edificaron hasta la torre de Anael. Al entrar aquí tenemos que ir de pronto, hay que ir al final del capítulo 2. ¿Por qué? Porque Nehemías viene a hacer una labor. Amén. O sea, una labor que era bastante, digamos, complicada, porque si tomamos la historia, era un pueblo que estaba destruido, un pueblo que, digámoslo así, quizás no tenía lo que en aquel entonces se necesitaba para ser un pueblo reconocido, era que levantaran sus muros. Pero vemos que lo que movió a Nehemías de donde estaba era que en Israel, Jerusalén, estos muros ya no estaban, habían sido destruidos. Pero Dios lo usa a este hombre para que haga una labor específica. Primero, Nehemías no solamente viene a reconstruir unos muros, Nehemías también viene a reconstruir el espiritual, lo espiritual en el pueblo. ¿Por qué? Porque aquel pueblo en su momento estaba devastado. Amén. Pero entonces Nehemías tenía dos labores. Primero, levantar el ánimo a un pueblo que estaba decaído y destruido. Es lo primero que hay que hacer. Segundo, ahora sí, si tengo un pueblo ya animado, un pueblo alentado, un pueblo fortalecido, un pueblo que cree, ya tengo lo principal, que es la materia prima. En este caso son las personas. Amén. Ya dependiendo de ahí, ya tengo la base para lo segundo, que es levantar los muros. Amén. Y designar labores. Cuando ya Nehemías encuentra esto, o sea, la oración de Nehemías ya dio efecto en estos hombres, porque ya había algo que Dios había comenzado a producir en ellos, era que se habían convencido de que sí podían. Amén. Habían convencido de que ellos sí podían salir de la ruina en la que se encontraban, que es lo más complicado y difícil para nosotros y el ser humano, es hacerle creer que tú puedes algo que en realidad humanamente no se ve posible. Por eso es que para el que cree, todo es posible. Entonces, cuando ya Nehemías hace esta labor
levante el ánimo de este pueblo. Ahora viene la tarea física. Ya había algo en el corazón de aquellos hombres y se brindaron a hacer la labor. Amén. En este caso, hay algo curioso, o sea, comienza por los sacerdotes. O sea, comienza por los, digamos, por la cabeza visible que estaba en ese momento en el pueblo. Y es de Eliezid. Eliezid hacía parte de los sacerdotes, porque no solamente era Eliezid que estaba, habían otros más. Y dice que el nombre de Eliezid significa Dios restaura, que fue lo que vino a hacer Nehemías. Y también dice conversión a Dios, que también fue lo que vino a hacer Nehemías. O sea, parece que Dios no se equivoca. O sea, mueve a los que son. Amén. Y estos toman la iniciativa y dicen, vamos a restaurar la parte que me toca. Ellos, al escuchar a Nehemías, se animan. Dice que ellos arreglaron y edificaron la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas. Cuando leí este versículo, yo no me encontré nada así que me diera de pronto una lucecita de predicar. Él me mandó, cuando yo no había como que lucecita de predicar, él vino y me mandó como que esa lucecita que yo estaba necesitando. Y dije, ya no sé. Y dice, la puerta de la oveja era nada más y nada menos por donde entraban las ovejas al sacrificio. O sea, las ovejas eran limpiadas, porque antes de llegar a esta puerta había, digamos, acá un pozo, una poza, como llaman por acá, y ahí eran lavadas, limpiadas, y de ahí eran entradas al altar, digamos, al templo, por esa puerta, nada más y nada menos. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? De que lo primero que hay que hacer para levantar algo es ver nuestra condición, llegar a nuestra condición, reconocer cómo estamos, y cuando ya reconocemos cómo estamos delante de Dios, ahora sí, vamos a proclamar cómo estamos delante de Dios, y ya después de ahí Dios nos va a limpiar. Amén. Porque así como estamos o como venimos, nos vamos a poder hacer la obra de Dios excelentemente, que es lo que quiere que se haga. La puerta de la oveja tiene mucho significado. Tiene mucho significado porque, si vemos, eso quiere decir que no había altar. Complicado. Cuando tu vida y mi vida no tiene un altar, estamos arruinados. Amén. Porque estamos desalentados, estamos tristes, melancólicos. Pero hay cuando un cristiano tiene el altar levantado, tiene un altar fuerte, tiene un altar que está en la presencia de Dios, se puede acabar, acá, se puede acabar la comida en tu nevera, pero tienes una fe que Dios te va a proveer. Puedes no tener de pronto para unos estudios, una universidad, pero tienes una fe, una convicción de que Dios va a proveer. Y cuando eso pasa, entonces tocas el corazón de Dios. Amén. Y cuando toques el corazón de Dios, aleluya, la puerta se abrirá. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si un pueblo no tiene un altar para reconocer la grandeza de Dios y ser limpiado, está, digamos, acabado. Pero si un pueblo reconstruye su altar, esto quiere decir que podemos tener nuestro altar un poco acabado, un poco destruido, pero hay oportunidades. Amén, hay una oportunidad.
y está la oportunidad de que puedas llegar como hizo este sacerdote y vamos a reconstruir, hombre, vamos a trabajar en esto, vamos a levantar, porque así como estamos no podemos seguir avanzando. Vamos a reconstruir esto. Entonces, al comenzar ellos, esto es un envío anímico a los demás, porque hay muchos que esperan que otros se muevan, amén. Y después que tú te mueves, es como si arrancaras un tren en la parte de atrás. Hay otros que se van a pegar ahí y van a comenzar a hablar hacia adelante, pero que necesitan de que otro se mueva. Entonces, miren lo que encontré de la puerta de la oveja. La puerta de la oveja estaba situada en la muralla norte de Jerusalén. Por ellas entraban las ovejas que iban a servir para los sacrificios. Miren lo que hacía esta puerta. Nos da a entender, antes de iniciar alguna obra o labor, vamos a ponerlos a cuenta con Dios. Lo que les decía, activar nuestro altar, amén. Lo primero es nuestra comunión con Dios. Dependiendo de ahí, avanzaremos, tomaremos iniciativa, nos atreveremos, amén. Nos atreveremos a hacer lo que otros no se han atrevido, pero nosotros nos vamos a atrever en el nombre de Jesús, amén. Nosotros vamos a atrevernos que la iglesia será una iglesia que será reconocida, no por el número que tenga de personas, sino porque son unos hombres y unas mujeres y unos jóvenes que se guardan para Cristo, amén. Y que tienen unos fundamentos y unos principios que van a permanecer. Gloria a Dios. Los muros tienen mucho significado. ¿Por qué? Los muros es protección. O sea, si no hay unos muros fuertes, por ejemplo, si no está esta pared, se moja entre el viento, el polvo, pero ya teniendo las paredes, ya hay una protección, amén. Se protege del amigo de lo ajeno. Gloria a Dios. Y en ese entonces que el pueblo estaba asistida, que había, porque eran tiempos de guerra, amén. Y el pueblo en ese momento no lo tenía, o sea que estaba expuesto a la merced de que cualquier cosa podía pasar. Entonces dice, y hay otra cosita más de que cuando ya comienza Eliezer con sus hermanos sacerdotes, ya se comienza a pegar el vecino, el otro, y van reconstruyendo lo que para algunos era imposible, van reconstruyendo el muro que les va a brindar protección al pueblo de Israel. Y aquí nos da a entender de que no es que hayamos que necesitar mucha fuerza o personal, sino es ese tiempo, esa capacidad que tiene cada uno de nosotros al unirla, formamos los muros y fundamentos de la iglesia. Amén. Porque las capacidades que tienes tú no son las mismas que tengo yo, pero si las unimos podemos ser ese equipo que la iglesia necesita para avanzar. Amén. Yo decía, pero ¿cómo aplico esto yo a la iglesia hoy en día? Si aquí me está hablando del muro y ahora no hay muros que construir. Pero mentira, hay cantidades de muros nosotros por construir. Amén. Entonces, cuando sigo leyendo en Nehemías 3, ahí, como siempre, la mosca en la leche no falta. Hasta en la iglesia, mi hermano, no parte de pan. Hay unos que no quieren caminar. Vamos aquí en el 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Amén.
no se prestaron. Lo que les decía, siempre va a haber alguien en el medio que se va a interponer. Digamos, siempre va a haber alguien que se va a dejar usar por el enemigo. Siempre, hermano. Y los líderes, nosotros, tenemos que estar conscientes de esto, de que nos vamos a encontrar personas que nos van a querer caminar conforme a lo ya establecido, a lo ya fundamentado, a la tarea ya demandada. Amén. Y no solo se comportan, sino que algunos hablan de más y predisponen a los que ya están trabajando. Amén. Entonces vemos aquí de que no fue todo color de rosa cuando Nehemías comenzó y motivó a este pueblo. Pero parece ser más adelante que al final ellos también tienden ya a prestar esa ayuda. O sea, ya se ven convencidos de que hay que ayudar, porque Dios está con esta gente, Dios está con estos principios, Dios está con estos fundamentos. Entonces, mis hermanos, no se les extrañe de que usted en la labor que está haciendo en la iglesia, que Dios lo bendiga y le dé fuerza para seguir adelante, se levante el que usted menos cree. A decirle que no se puede, a decirle que eso que usted está haciendo no tiene ningún propósito, no tiene ninguna lógica, a decirle que está haciendo las cosas mal, porque eso también se da dentro de la iglesia. No se acercan de pronto muchas veces para decirte o aconsejarte, hazlo de esta manera, sino para cuestionar la labor que están haciendo algunos líderes. Amén. Y que esto no fue ajeno para esta obra que había comenzado. Por eso le puse por nombre Manos a la Obra. Tenemos una obra que seguir, porque la obra de Dios no se detiene. Amén. Son pequeños detalles que a veces uno tiene que ir cultivando en la lectura de la palabra de Dios. Y son esas palabritas que se repiten a menudo. Y aquí hay una palabra en este capítulo que así se repite, mis hermanos. Y es junto. Junto. O sea, si no estoy mal, la cuenta que saqué se repite 10 veces. Juntos. O sea, un solo hombre movió al pueblo a que cambiara su manera de vivir y de pensar, que en ese momento estaba arruinado. Pero después que los mueven juntos, son movidos a construir algo que estaba completamente en la ruina. Amén. Entonces, ¿qué nos ha dicho? De que, por ejemplo, la hermana Ana, en su labor, la hermana Marely, de su hogar, ellas están aportando a la obra de Dios de una forma o la otra. O sea, la cuestión es unir las fuerzas para sacar la obra adelante. Amén. Porque esta obra necesita de obreros que vengan a traer bendición, que vengan a traer una respuesta a cualquier necesidad que se presenta. Amén. Porque hay necesidades, ya sean espirituales o económicas. Entonces, si usted y yo no juntamos en pro de la obra de Dios, seremos victoriosos en esta labor. Amén. O sea que desde hoy, si ustedes se dan cuenta, desde que se viene hablando de la palabra de Dios aquí en la iglesia, es como que cambiar
el chi que tenemos viejo ahí, remodelarlo. Sí, porque es como que vamos y transformemos, cambiemos, tengamos principios. Si usted se puede analizar lo que se habla este año en la palabra de Dios, es como que eso, de una transformación, de un cambio. ¿Y por qué un cambio? Porque van a venir personas nuevas, donde nosotros tenemos que estar con un cambio en nuestra vida, amén. Y que esas personas van a ver ese cambio en nosotros y se van a llevar una motivación agradable y diferente de lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio para algunos es todo pecado, para algunos es todo chévere, para otros es todo demonio, y el Evangelio está construido de todo esto. O sea, no solamente sale una sola cosa, sino que hay de tener un equilibrio para así tener unos fundamentos espirituales que nos van a llevar a una razonable actitud delante de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí? Punto. O sea, no es solo el pastor entonces, no es solo los líderes. Punto. Mira, revuelto. Pero haciendo la obra de Dios, amén. Esto no quiere decir juntos que todos van a hacer la misma cosa, no. Pero sí en el propósito. Sí en el propósito. Amén. Entonces, de aquí en adelante, vamos a poner esta palabra en práctica. Punto. No depende de mí solamente, depende también del otro. ¿En qué sentido? En colaborarle, en darle la mano, en ayudarle, en animarlo. Amén. Hermano, ¿por qué? Hay cosas que se pierden en la iglesia y vamos a ver si se rescatan, mis hermanos. Amén. Sé que es posible. Amén. Una de esas cosas, mis hermanos, que yo a veces veo es que se termina el servicio, mi hermano, y ¡pim! Se va todo el mundo. Amén. Eso no es aquí, ¿verdad? Pues gloria a Dios. Gloria a Dios, pastor. Si tienen que salir unos 5 minutos, 10 minutos antes, vamos a hacerlo, mis hermanos. Porque tú no te ves con tu hermano todos los días. Solamente ese nada más lo ves los domingos. ¿Y tú crees que nada más con saludarlo ya vas a saber cómo está la vida? No. Como diría un pastor, esto es para reflexionar. Esto es para reflexionar. Entonces, todos tenemos obligaciones en nuestros hogares. Pero es que mira, a veces un alma solo te está pidiendo a veces 2, 5 minutos, 10 minutos. Estoy seguro que quizás hay hermanos aquí que han venido con ganas de hablar con otro hermano. ¿Pero con qué tiempo? Si todos estamos ocupados en nuestros quehaceres. O sea, vamos y sacamos un tiempecito, saluda a mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Usted no sabe si en ese momento ese hermano va a decir, mi hermano, me siento mal, este no ha sido mi mes, ni mi día, siento triste. Y usted ahí, vamos hermano, vamos a orar por usted. Amén. O reúnen a los líderes que están en su momento, vamos a orar por el hermano, porque el hermano ha dicho que no está bien. Usted no necesita detalles, porque el hermano de pronto está bien o está mal. El hermano está mal, estoy bien, ore por él. Amén. Porque a veces vamos a buscar detalles. ¿Y por qué está mal? Si el hermano no le dice, no le pregunto. ¿Sí o qué? Usted no se le puede molestar a hermano, es que se molestan ahí. ¿Viste? ¿Para qué me está preguntando por qué?
No, o sea, espere que te diga. Entonces, vamos a ver, hermanos, si ahí podemos mejorar un poco. Dependiendo de ahí, vamos a ver diferencia. ¿Por qué? Porque qué tal que llega una visita y no tenemos ese tiempo porque tengo que ir. Y no llegamos y le preguntamos, hola hermano, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Vean, hay personas que por solamente acercarse uno a atenderlo a un ratico, regresan. Pero si no se acerca a nadie, es difícil que regresen. Si a veces somos nosotros, es difícil para regresar porque nadie nos saluda. Sí. Y dicen, le llegué a la iglesia y nadie me saludó. Yo no voy más a la iglesia. Se entristece, mi hermano. Entonces, vamos y mejoremos ahí. Porque esto es juntos. Amén. Otra palabrita que se repite bastante es la palabra casa. Y aquí me gusta la idea que han nacido los pastores, que es los hogares de luz. Ahí está la palabra casa, hogar. O sea, restaurar ahí. ¿Qué vamos a restaurar en nuestra casa? Hombre, quizás el trato. Porque a veces no nos expresamos de la mejor manera. El pedir perdón. El darle un abrazo al hijo, al esposo, así te bravo. Son cosas que nos van a ir ayudando. Los esposos, nosotros como esposos, ser un poco más flexibles, porque a veces nosotros somos bastante sí, pesados. La verdad que sí. Yo le doy gracias por la esposa que Dios me regaló. Que no tiene temperamento mío, porque si no, mejor dicho. Temperamento mío fregado. Pero no, gracias a Dios, pues, temperamento hoy es diferente y Dios sabe que sí, le doy gracias a Dios por eso. Es una bendición. Entonces, casa. También, enumerando, si no me equivoco, son 10 veces también que está la palabra casa. Así no me equivoco. Entonces, si 10 veces dice la palabra junto y 10 veces dice la palabra casa, cuando usted hay un examen, una evaluación, cuando se califica por número, ¿el número 10 es qué? El número 10 significa ¿qué en una calificación? Excelente, ¿verdad? Entonces, si no me llevo a equivocar, acá Dios está pidiendo que juntos y en casa seremos excelentes. Amén. Nuestras calificaciones son excelentes. O sea que sí podemos sumar de uno en uno y llegar hasta la excelencia, para así aportar de la mejor manera a la reconstrucción de los muros que pueden estar caídos o débiles. Los muros se debilitan. Imagínense la muralla de Cartagena. Si esa muralla no le hicieran arreglo, ya no estuviera, mi hermano. Ya estuviera en la ruina. O sea, si los muros de nuestra vida, de nuestro hogar, no son rejuvenecidos, ya no estaríamos, mi hermano. Entonces, los muros tienen mucho para hablar. Yo también decía, ¿sabes? ¿Cómo comparo esto en el Nuevo Testamento? Porque, como decía, no hay de pronto, ¿qué les digo? Ciudades fortificadas hoy en día, pero nosotros sí tenemos cosas cargadas en nuestra vida. Y miren lo que hay ahí en Juan. Miren lo que es una preciosa palabra que hay ahí. Juan 10:7. Pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén.
Tremendo, ¿verdad? Después de tanto tiempo, años, mire lo que se nos dice ahí. Jesús, o sea, sacándolo un poquito, Jesús es la verdadera puerta de las ovejas. Amén. Entonces, ¿qué nos deja dicho esto? De que la palabra de Dios no se va a contradecir ni porque tenga el Antiguo ni porque tenga el Nuevo Testamento. Más bien son un complemento. Amén. Eso quiere decir que ya desde allá se estaba hablando del verdadero propósito de Jesús. Amén. Entonces dice ahí también, más adelante, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. O sea, por algo comenzaron a edificar en aquellos tiempos por la puerta de las ovejas. Amén. Y aquí nos dice que yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hará paz. Amén. Entonces, la puerta es una entrada y es una salida. Y en aquel tiempo, por ahí entraban las ovejas, salían también los sacerdotes. Hoy en día, el que tiene una puerta en su casa, por ahí entra y sale. Entonces, y mira lo que nos dice aquí la palabra, y entrará y saldrá y hallará pasto. O sea que lo más posible es que cuando uno llega a los pies de Cristo, hayan ruinas en nuestra vida. Amén. Y es verdad, hay ruinas, hay miseria, porque el pecado es eso, miseria y tristeza. Por ejemplo, en el caso mío, yo no me convertí en el Evangelio porque de pronto mucho o estaba problemas de cáncer o enfermedades o económicos. No, pero por eso no voy a dejar de decir de que Dios tuvo misericordia de mí y me salvó de la pudrición en la cual me encontraba. Amén. Entonces, todos al llegar a Jesús traemos una vida podrida y destrozada a nuestras espaldas. Amén. Ya sea por X condición llegues a los pies de Jesús, la condición de nosotros al llegar no es la mejor. Por eso él dice, cuando le llaman en el principio, que antes de entrar a esa puerta había algo que tenían que lavarse para poder ingresar a esas ovejas al sacrificio. Hoy nosotros, a través de Jesús, que es el verdadero sacrificio para nosotros, podemos entrar al lugar santísimo. Amén. Entonces, dependiendo de ahí, nosotros salimos y encontramos pasto. Esto significa vida. Amén. El pasto es vida, porque de ahí se alimentan las ovejas. Y Jesús, también somos comparados con ovejas. Entonces, mis hermanos, ya teniendo en nuestra actualidad, en la palabra, hay una verdadera puerta, y lo más bueno que esta puerta, mis hermanos, no se destruye. Esta puerta ni que se levante, que se quiera levantar, va a destruir la puerta de Cristo para nosotros. Amén. En aquel tiempo el pueblo, cuando Nehemías, estas puertas eran devastadas algunas veces, pero hoy, aleluya, la puerta de Cristo nosotros es para siempre. Amén. Y a su nombre. Aleluya. Y siempre tendremos un reposo para nosotros ahí en nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, la idea de este capítulo 3 de Nehemías principal es nuestra unidad, ¿sí o no? Entonces, vamos cada día a unirnos más, a tratar de ser mejores hermanos en Cristo. Mi hermano, esto de ser cristiano no es fácil, de estar en la iglesia compartiendo con personas diferentes tampoco. Porque es que no hay otro que piense así como yo pienso. No lo hay. Ni quieren. Puede de mi ADN, que tiene mi sangre, no va a pensar igual como yo. Entonces, ¿qué nos deja dicho esto? De cuando leemos este capítulo, de que juntos y en casa, eso quiere decir que daban lo mejor. Daban lo mejor. O sea, podían tener cosas en ellos que no eran, pero se esforzaron por dar lo mejor. No quiero hablar del 4, porque ya eso ya es otro tema. Aquí la idea es que estemos juntos. Amén. Y es que levantemos lo que haya que levantar. Amén. Es que ayudemos a nuestros pastores a que esta iglesia sea mejor. Amén. Mira lo que también dice la palabra casa, lo que trae. Iglesias saludables van a depender de hogares saludables. Amén. Si aquí hay casas, hogares saludables, esta iglesia marcará diferencia. Amén. Amén. Entonces, mire todo lo que trae. Entonces, de aquí nos vamos a ir de que vamos a ser diferentes, que vamos a ser distintos en nuestras casas, en nuestros hogares, que trataremos de alguna forma u otra edificar las puertas ya vencidas y destruidas. Hermano, hay personas que no hablan el evangelio, pero tienen un testimonio que habla por ellos. Amén. Hay personas que no la escuchan usted predicando, pero usted se acerca a ellas, tienen una vida lo más correcta posible. Porque son diferentes. Y hay otros que pueden predicar muy bien la palabra y la trazan perfectamente y pueden estar desviándose. Entonces, vamos a ver que nuestra condición tiene que ser una condición distinta. Amén. Entonces también aprendemos de que Jesús es nuestra verdadera puerta. En Corintios nos habla el versículo 3:9. 3:9. 1 Corintios, amén. 1 Corintios 3:9. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. En otras palabras, tú y yo somos obreros. Amén. Somos obreros, trabajadores en la obra de Dios. No somos cristianos de afiche, somos obreros. No estoy diciendo que te pones en la camiseta para trabajar. Amén. Y que hay que pensar así, porque eso es lo que a veces ha dejado de pensar, porque tenemos ciertos ministerios y ya no me quieren ensuciar los pies de barro. Somos obreros. Amén. ¿Usted qué es, mi hermano? Amén, gloria a Dios. Lo que dependa de ahí, ya son añadiduras que Dios nos regala. Amén. Y gracias a Dios que donde he llegado, las iglesias que he llegado, los pastores que me han tocado han sido gente que es obrera, gente que trabaja en la obra de Dios, gente que en sus debilidades trata de aplicar lo más posible la palabra y que tienen caracteres, todos los tenemos, y tú y yo somos quien para juzgar. Porque primero mírate cómo estás tú también.
Amén. Entonces, somos obreros. Hermana María, 1 Corintios 12:20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Unidad. Unidad. Nuestro cuerpo tiene manos, pies, ojos, oídos, boca. Pero tengo por seguro de que la mano no va a decirle al pie no te necesito. Ni la oreja va a decirle a la boca no te necesito. Todos se necesitan. ¿Qué fue lo que pasó en Nehemías 3? Todos se complementaron. Amén. Y así llevaron a cabo la obra que se les había encomendado. Amén. Y que todos comenzaron a trabajar con lo que tenían. Pero con lo que tenían. A Nehemías no llegó el que tú no. Ellos con lo que tenían aportaron. Amén. No se les obligó a que tienes que traer esto, lo otro, tanto. No. De pronto no tendrían plata, no sé, oro, pero con el esfuerzo de ellos aportaron. Amén. Y eso es bueno y podemos aprender de ahí de que el dinero es bueno, pero somos mejores los seres humanos. Amén. El dinero puede haber mucho, pero si no hay buenos seres humanos, no hay buenos cristianos, de nada nos va a servir. Porque igual esto se va a quedar aquí en la tierra. ¿Eh? Y lo que nosotros, nuestra alma es la que va a estar en la presencia de Dios. Entonces vemos que ahí es unidad. Y que nosotros, ya trayendo ya lo más personal de nuestra vida, lo de los muros, es que nosotros tenemos ciertas puertas que a veces tenemos que aprender a fortalecer y a cerrar algunas veces. Porque pastor, si no, creo que había una puerta en el templo que no la abrían. Y usted dice, una puerta, ¿para qué esa si no se va a abrir? Sí, no es como ilógico. Pero nos puede dar a entender a nosotros de que hay muchas veces que nosotros debemos aprender amén. Y de esa manera hacemos más. Amén. Entonces, veamos todo lo que uno puede aprender de ese capítulo. Y eso que no me meto con los muros, ni que estaban hechos, porque mi hermano, no terminamos hoy. No terminamos hoy, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, miren lo que dice el último versículo del capítulo 3 de Nehemías. Algo que también Dios nos permite ver en Nehemías. El último. Voy a hacer el ultimito al último. Dice por ahí, eso no es cuento mío, eso está escrito ahí. Dice, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comenzó. ¿Por dónde se comenzó? Con la puerta de la oveja. ¿Y dónde se terminó? En la puerta de la oveja. ¿Casualidad? ¿O nos quiere enseñar algo de esto? ¿Sabe qué es lo que voy a entender? Que tu vida y mi vida comienza en la presencia de Dios y termina en la presencia de Dios. Amén.